Le saluda el pastor Oscar Durán Torres. A esta hora un abrazo, una bendición para toda esta cantidad de amigos, de hermanos que nos honran con su sintonía en cualquier parte del mundo. Gracias a Dios, muchos amigos, hermanos allá en Estados Unidos, en diferentes estados, se conectan, se unen en Argentina, en Perú, en Panamá, en Colombia, Venezuela, en Cuba, en México, en Canadá, en Europa, en cualquier rincón, cualquier parte del mundo. Gracias a Dios que nos permite por medio de la tecnología llegar a miles de personas. En este momento yo estoy transmitiendo por medio de mi Facebook. Me buscan como Oscar Durán Torres y ahí usted puede escuchar perfectamente la transmisión y le da a compartir también. Hay que hacer uso de estos recursos para llevar el mensaje de bendición, el mensaje de salvación al pueblo de Dios. Gracias por compartir a toda esta cantidad de hermanos que se conectan, que siempre están ahí pendientes de la transmisión en Facebook y están atentos para dar y compartir. Gracias a todos ustedes, siempre los tengo en mis oraciones, siempre viendo el respaldo de Dios. Y a todos los que siguen por medio de la radio y también por medio del internet, por medio de la app, en cualquier rincón, en cualquier parte del mundo. Bien, quiero compartir con todos ustedes una hermosa palabra que está allá en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 10. Aquí hay un personaje llamado Cornelio. Vamos a hablar de lo que hizo el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. ¡Ja! Tremendo esto, hermano. Cornelio, que era un centurión romano, era un gentil y fue bautizado. Se convirtió al cristianismo. Tremendo. Era un gentil y Dios no hace, dice la palabra, acepción de personas. Dios se manifiesta donde se le teme. Ahí se manifiesta Dios donde se le teme. Y vamos a desarrollar esta enseñanza. Capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Escuche esto: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Oiga, con toda su casa. Importante esto. ¿Cómo anda su casa? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está la relación padres e hijos? ¿Cómo está su relación de esposos? Porque es muy fácil estar pegando brincos un sábado, un domingo, en una fiesta espiritual, en un culto, como se le llame, y en la casa agarrados de las mechas, agarrados del pelo, gritándose y con malas palabras, porque es muy fácil. ¿Cómo está su casa? Oiga, qué importante esto. Todo empieza desde... ¿Cuál es nuestro primer ministerio? La familia. ¿Dónde empieza? En la casa, hermano. En la casa. Usted puede ir a todos los cultos. No se puede perder ningún culto. Ahí está, en la primera fila, en la segunda fila, a la izquierda, a la derecha. Va a las noches de adoración, va a los cultos, se congrega, hace ayuno, que el pastor convoca para que se haga un ayuno en la madrugada, la gente ayunando, que se convoca para la reunión tal, el viernes a tal hora y la gente llega. Pero ¿cómo anda mi casa? O sea, ¿le estás dando palabra a tu esposa? ¿Le estás dando palabra a tu esposo? ¿Se juntan o se reúnen ustedes en familia para compartir la palabra de Dios? Pregunto nada más. Es la pregunta que yo hago. ¿Cómo anda nuestra casa? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ahí empieza el testimonio. En la casa. Mi comportamiento en la casa. Yo puedo hasta hablar en lenguas y caer en cruz un día domingo en un culto, pero es en la casa. Soy piadoso, soy temeroso de Dios. Y dice, y con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es?
Señor, le pregunta Cornelio, ¿qué es? ¿Es el Señor? Y me dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y oiga lo que le dice el ángel. Es que donde hay temor a Dios se manifiesta, hermano, la presencia de Él. Donde hay temor a Dios, Él se manifiesta. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hasta el Waze, hasta la ubicación le dio el ángel. Qué tremendo esto, hermano. Le dijo dónde estaba, frente al mar, le dice. Vea qué tremendo lo que pasa aquí, hermano. O sea, no había pérdida. El Waze le da la ubicación, está la ubicación, las coordenadas, todo, le dice el ángel a Cornelio. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá todo lo necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Ya cómo está Dios en el asunto, hermano? Cuando están esas conexiones divinas, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, oiga, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Es la respuesta de Pedro. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aleluya. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le dice esa voz. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Recuerden que el ángel les había dado la dirección, ahí el Waze, aquí está la ubicación, y los llevó hasta la pura puerta de la casa, que estaba ¿dónde estaba la casa? La casa estaba frente al mar, ahí estaba la casa, frente al mar, cerca de la hora sexta, tiene esa visión Pedro, y Dios le mostró todo lo que debía demostrarle. Es que hay momentos en que Dios nos va a revelar cosas, hermano, y dice que llegaron allí, a donde estaba Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro estaba o pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, vea qué hermoso esto, ahí interviene el Espíritu, ya interviene el Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan. ¡Ja! Tremendo. Vea que todo, hermano, todo como Dios acomoda todo, como Dios todo lo tiene preparado, como Dios todo, hermano, lo tiene medido. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos. O sea, no lo piense tanto, Pedro. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado.
Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Qué hermoso, hermano, el testimonio de un hombre, el testimonio de una persona. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Qué hermoso el concepto que la gente pueda tener de uno. Yo sé que la gente a veces habla papaya. Yo sé que a veces la gente puede hablar paja, porque la gente chismosita, usted sabe que hay viejas chismosas y viejos chismosos. Usted sabe que hay gente que se involucra y se mete en las congregaciones para chismear nada más. Eso es como un cáncer, eso es como una lepra. Y si usted es un viejo chismoso, si usted es una mujer chismosa, si usted es un hombre chismoso, saque esa lepra de su vida, porque es como un cáncer, es como una lepra que va carcomiendo. Saque eso de su vida. Gente que anda hablando mal, saque eso de su vida. Oiga el concepto que tenían de Cornelio. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Uno quisiera poder no tener que la imagen, ¿verdad? Uno quisiera no tener una historia en que la gente utilice esa herramienta o utilice ese pasado como para desacreditarla o desacreditarlo a usted. Y es lamentable. A veces a nuestros oídos llega información y no hay nada más lamentable y triste que ver que hay gente que dentro del mismo pueblo de Dios ande hablando mal de usted. Ay, viste que fulanito, viste que fulanita se jaló torta, viste que el pastor tal, y viste, usted se dio cuenta que el pastor tal, esto y esto y esto y esto y esto, y usted se dio cuenta que fulanita, hermano, un chismerío terrible. Si usted llega a una reunión de oración y empieza el chismerío, ahí está el diablo, ahí no está el Espíritu Santo, ahí está el pisuicas, ahí se manifiesta el pisuicas, ahí pueden haber, pero ahí se manifiesta el diablo, hermano, ahí está el diablo. Si usted llega a un lugar, a una reunión, y empieza la criticadera, venga para contarle la última del pastor tal, o de la pastora tal, o el siervo tal, o de fulanita de tal, o aquella servidora, o aquel servidor. Ahí está el diablo, ahí no está el Espíritu Santo, ahí está Satanás, hermano. Y usted salga de ese lugar corriendo. Mejor aquí corrió que aquí murió, hermano. Es mejor. Si usted llega a un lugar y en lugar de ser un tiempo de intercesión, de oración, empiezan a cafetear y a hablar mal de la iglesia tal, y a hablar mal del pastor tal, y a hablar mal de la fulanita tal, y viste que el pastor aquel se dejó de la esposa, y viste que aquella pastora el esposo le dio vuelta, y viste que la hija del pastor, un chismerío terrible, hermano, una cosa espantosa. Terrible, hermano. Vea qué hermoso esto, verso 22. Ellos le dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Temeroso de Dios, varón justo. No era judío, era gentil. Pero Pedro tenía que llegar a la casa de ese gentil. No podemos hacer acepción de personas. Pudo haber sido un maleante, pudo haber sido una lacra, pudo haber sido una prostituta, pudo haber sido de lo peor. Que Dios nos envía, hermano, a llevarle la palabra y a que la gente sea bautizada. No importa quién haya sido. No importa quién haya sido Óscar José Durán Torres en un pasado. No importa quién usted haya sido en un pasado. Lo importante es quién es usted ahora. No importa quién yo fui, mejor dicho. No importa quién fui yo o usted fue. No importa quién usted haya sido. No importa lo que yo fui en un pasado. No importa. No importa. Sí, porque todos tenemos una historia. No nacimos en el cristianismo. El que nació en el cristianismo, pues gloria a Dios que nació en el cristianismo y se mantuvo y nunca probó una gota de alcohol, nunca probó alcohol, nunca probó droga, nunca anduvo en ningún lugar mal habido. Bendito Dios. Pero quienes no nacimos en el evangelio y anduvimos en el mundo, no se vale que ahora que somos nuevas criaturas venga alguien a querer esculcar
y a revisar su pasado. Si usted en su pasado fue un borracho, pues su pasado. Si usted en un pasado fue prostituta, fue su pasado. Si usted en su pasado se casó 1 o 2 veces, ¿con qué derecho una persona viene a desacreditar o a decir, ay, viste que fulanito de tal se casó 3 veces, o se casó 5 veces, o se casó 1 vez, o que su esposa le dio vuelta? Así hay mucha gente, hermano. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia. Es lo peor dentro de la iglesia. Una tal reunión de intercesión se convierte en una tal reunión de... Póngale el título ahí que usted quiera. Entonces Cornelio era un varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hermoso, oiga esto. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ahí iba toda la gente. Ahí no iban los chismosos, ahí iban los intercesores. ¿Dónde están las intercesoras? Habrá una mujer intercesora, no una chismosita, no un chismosito, los intercesores. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Yo imagino Cornelio con la expectativa, estaba Cornelio con la expectativa, ¿en qué momento? Y viendo el reloj, y empezaba a ver el reloj, y le decía a la esposa, y le decía a los hijos, ¿qué hora es? Y él, estaba inquieto Cornelio. Yo me imagino Cornelio inquieto. ¿En qué momento viene Pedro? ¿En qué momento vendrá Pedro? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Oiga esto. Iba a ser una fiesta tremenda ahí, hermano. Iba a ser un avivamiento en ese lugar, la casa de Cornelio. La casa de Cornelio. Amén. Hoy el Señor visita tu casa. Hoy el Espíritu Santo va a visitar su casa. Porque todo empieza por su casa. Amén. Todo empieza por la casa. Todo empieza y seréis testigos, dice el Señor. ¿Qué dice la palabra? Y seréis mis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seréis testigos en Jerusalén, o sea, en mi casa, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, empezando por casa. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Iban a tener un culto en la casa. Qué tremendo esto, hermano. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Oiga, iba a empezar un culto glorioso en la casa de Cornelio. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ve, claro, esa relación entre gentiles y judíos, judíos y gentiles, que no podían tener relación, pero ya era un mandato de Dios, era una orden de Dios. Ya Dios había ordenado, Dios había enviado un ángel, ya Dios le había revelado a Pedro que tenía que ir a la casa del gentil. Él siendo judío tenía que entrar a la casa del gentil. O sea, no podemos hacer acepción de personas. Ah, no, entró en casa de pecadores, aquellos hipócritas. Ay, entró a la casa de un ladrón. Cuando criticaban a Jesús. ¿Y a qué vino Jesús, hermano? ¿A qué vino Jesús? No podemos hacer acepción de personas. Esta sí porque tiene plata, este no porque no tiene ni dónde caer muerto. No, hermano. No, eso no debe ser así. Esta sí, venga, usted sí es mi amiga porque usted tiene billete. Y este no porque es un patas peladas. No, este no califica. Hay gente clasista y desgraciadamente se ve esto mucho dentro de la iglesia. Clasistas. Esta sí es mi amiga, pero como este no tiene ni carro y anda en bus, entonces este no puede ser mi amigo. Es lamentable esto, hermano, y se marca mucho en la iglesia. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable
es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Se da cuenta de esto? Que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Ja! Tremendo esto, hermano. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, sin hacer berrinche, como decimos en Costa Rica. Vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, él quería contarle a Pedro la visión que tuvo. Hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Oiga, hermano, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oiga, qué hermoso, hermano. En la casa, diga, en mi casa, en la casa de Cornelio, cayó la unción del Espíritu Santo. Y usted va a decir, en mi casa, vamos a declararlo hoy, en mi casa va a caer la unción del Espíritu Santo. Aquí estamos, preparados, Pedro. Suelta el power. Yo imagino, Cornelio, suelta el power, Pedro. Aquí estamos. Ahí pusimos sillas, hay un vaso con agua, o que quiere una botella con agua, ¿qué quiere? ¿Qué se le ofrece, Pedro? Y estaban, dice, aquí estamos todos para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, ¿quién soy yo, hermano? ¿Quién soy yo para jugar de vivo? ¿Quién es usted para jugar de viva? Y para hablarle a esta y a aquella no le hablo, para hacer acepción de personas. Hay gente tan cruel, hermano. A este sí le hablo, a la otra no le hablo. O sea, es por Dios. Póngase a pensar y a meditar por un momento en esto. ¿Quién soy yo para hacer acepción de personas en una congregación? Entonces mejor no tengo nada. Porque si le voy a hablar a 4 ahí nada más y solo un poquitito, este grupito nada más, porque sé que de ellos yo puedo obtener algo, pero de aquella que no tiene y que viaja en bus, de esta no puedo obtener, hermano, perdóneme. Pero es la realidad que hoy se vive, hoy en muchos lugares y en muchas iglesias. No podemos hacer excepción de personas. Entonces dice Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, y que esto le llegue a muchos, que le llegue la revelación a muchos. Comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Y quién soy yo para hacer acepción de personas? Si Dios no lo hace, ¿quién soy yo para hacer acepción de personas? Para decidir a quién le hablo o a quién no le hablo. ¿Quién me cae bien y quién me cae mal? Sin haberle causado ningún daño. Ahora entiendo, dice Pedro. Abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación, oiga esto, en toda nación se agrada que le teme y hace justicia. O sea, Dios se manifiesta donde se le teme. Dios hace justicia donde se le teme, donde se le honra. Y Cornelio era un hombre de Dios, un varón, dejemos las limosnas a un lado. Dejemos las limosnas a un lado, pero era un hombre que hacía oración y las limosnas o las ofrendas, más que las ofrendas, el diezmo, lo como se llame, que era un hombre íntegro, más que el recurso que él podía tener y lo que él podía dar, era la integridad, era un hombre justo y un hombre íntegro. Ese era el concepto que tenía la gente de Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. A eso estamos llamados, a dar un buen testimonio, hermanos, que ser alguien de testimonio. ¿Quién es usted en este país? ¿Cómo lo reconocen a usted en este país?
¿Quién es Luisito en este país? ¿Quién es usted en la familia? ¿Es usted una persona de testimonio en su familia? ¿O es una persona que hace berrinche, que hace pleito y que es mal hablada y que no da muy buen testimonio ante su esposo o ante su esposa o ante sus hijos? Que una cosa es en la casa y otra cosa en la iglesia, que es candil en la calle y oscuridad en la casa. ¿Qué concepto? O sea, ¿cómo nos lee la gente a nosotros? ¿Cómo me está leyendo la gente? ¿Qué nivel o qué clase de pastor soy yo para la gente? ¿Qué clase de persona soy yo para la gente? ¿Cómo me lee la gente? Ah, no, ese es un hipócrita, esa es una chismosa, ese es un mentiroso, esa es una estafadora, ese es un estafador, ese solo llega a la iglesia para echarle el cuento a las mujeres, a ver qué mujer se levanta. Hablemoslo claro, hermano, más de un viejo se mete en las congregaciones para ver que a qué mujer le pega el ojo, le pone el ojo, hermano. Más de uno se mete en las congregaciones, más de uno tiene una congregación o más de uno está en un liderazgo. Simplemente véanme, aquí estoy, el carga. Soy líder de no sé qué y saca pecho y no le habla a nadie, se lleva a todo el mundo en banda y pasa y no saluda a nadie. Hay gente que usted le da un poquitito de poder, o hay gente a quien usted le da un puesto en un ministerio y te vende el hombro para abajo. ¿Qué testimonio? O sea, Dios se manifiesta donde se le teme. Amén. Dios se agrada y Dios se manifiesta donde se le teme. Verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Entonces empieza Pedro a hablarle a todos ellos, y en ese lugar vino una manifestación poderosa y gloriosa del Espíritu Santo. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba Pedro predicándoles, estaba Pedro hablándoles. Él les estaba diciendo que cómo Dios había ungido con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro les estaba predicando. Ese fue el mensaje de Pedro en la casa de Cornelio. Diga, en la casa de Oscar. Diga, en la casa, ponga su nombre ahí. En la casa de quién se va a manifestar hoy el Espíritu Santo. ¿En la casa de quién? Escriba su nombre. Diga, en mi casa hoy se va a manifestar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta donde se le teme. Amén. El Espíritu Santo. Dios quiere llenar tu casa como llenó la casa de Cornelio. Hoy Dios quiere llenar tu casa y Dios quiere manifestarse en su casa como se manifestó en la casa de Cornelio. Dígalo. Hoy Dios se manifiesta en mi casa. Amén. En la casa del gentil, en esa casa se manifestó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo visitó la casa de un gentil, Cornelio. Dios no hace excepción de personas. El Espíritu Santo se quiere manifestar hoy en la casa. ¿En cuál casa? En esta, pastor. Sí, en esa casa se quiere manifestar el Espíritu Santo. Se manifestó en la casa de un gentil. Se puede manifestar en una casa donde hay pleitos y contiendas, para que esos pleitos y contiendas terminen, para que se ordene la casa, para que venga un cambio radical en esa casa. Dios se quiere manifestar en esa casa donde hay pleitos, donde hay contiendas, para traer orden, hermano. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Decían nuestros abuelos que donde está Dios, ahí hay orden, hermano. Donde Dios se manifiesta, ahí opera el orden, ahí ocurren milagros. Y oiga lo que pasó. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba Pedro predicando. ¿Dónde? En la casa de Cornelio. Un milagro ocurrió en la casa de Cornelio. Diga, en mi casa, en esta noche se va a manifestar el Espíritu Santo. Diga, en mi casa, en esta noche, en la casa de la familia. Vamos, dígalo, póngalo ahí. En la casa de la familia, en esta noche se va a manifestar el Espíritu Santo. En la casa de Oscar, en esta noche se manifiesta el Espíritu Santo. En la casa de Marcia, en esta noche se manifiesta el Espíritu Santo. En esta casa, vamos, diga su nombre, dígalo, en la casa de Marcela, en esta noche se manifiesta el Espíritu Santo. En la casa de Priscila, en esta noche se manifiesta el Espíritu Santo. Anote
los apellidos de su familia. En aquel tiempo era la casa de Cornelio. Hoy es en su casa que se va a manifestar el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué creen que pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, eso fue como un segundo Pentecostés. ¡Ja! ¡Ay! Eso fue como un segundo Pentecostés. Fue como un Pentecostés en la casa de gentil. Dios se manifiesta en la casa del gentil. Dios se manifiesta en la casa donde se le teme. Él se manifiesta en la casa donde se le teme, donde hay temor, donde hay reverencia, donde hay culto a Dios, donde hay respeto a Dios. Ahí se manifiesta. Era un hombre temeroso, dice la palabra. Era un hombre temeroso. Cornelio, ¿quién era? Un hombre temeroso, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Era un testimonio ante los judíos. Y hay mucha gente, aún siendo gentil, siendo del mundo, que da un mejor testimonio que muchos cristianos. ¿Alguien está escuchando? ¡Ey! Le estoy hablando a usted, que hay muchos gentiles, hay mucha gente del mundo, que aún siendo del mundo, dan un mejor testimonio que muchos cristianitos, panderetas, que andan ahí brincando y danzando, pero en la casa y en sus lugares de trabajo son otra historia. El que tenga oídos que oiga. Y esto aplica para mi vida también. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dios no hace excepción de personas. ¿Quién soy yo para decir, esta sí, no, esta no, esta sí, esta no, esta califica, esta no califica? No, hermano, perdóneme. De lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, escogió Dios. Y hay gente que no tiene ni estudios bíblicos. Hay gente que no tiene nada, hermano. Hay gente que no ha estudiado absolutamente nada. Y sobre esa persona cayó la unción. Y vino una revelación. Y vino una palabra profética. Hay gente, hermano, que no tiene que estar... usted sabe que hay gente que es así, de cuello alto, ¿verdad? Levantado. Y se creen doña toda y se creen los que super saben todo, ¿verdad? Y llega alguien humildito por ahí. No, usted no, papito. No, usted no, mamita. Usted no sabe nada. Mire, esa persona puede ser usada mucho más que todo aquel o toda aquella que dice ser. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oiga usted qué tremendo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara o se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ve, como un Pentecostés fue eso. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Estos le rogaron que se quedase por algunos días. Qué hermoso, ¿verdad esto, hermano? En la casa de Cornelio. Ya no es la casa de Cornelio. ¿Ahora es la casa de quién? Dígalo. Ya no es la casa de Cornelio. En aquel tiempo era la casa de Cornelio. Diga, ahora es mi casa. Ahora es mi casa. Dios no hace excepción de personas. A donde se le teme, Él se manifiesta. Amén. A donde se le teme, Él se manifiesta. Es que llegó a la casa de un gentil. Y el tema de los gentiles y los judíos y toda la historia. Y ahí visitó Dios por medio de su espíritu la casa de un gentil llamado Cornelio. Un hombre de testimonio. Era un gentil. No era un judío. Por eso te digo, a veces mucha gente que no es cristiana
da mucho o más testimonio que el cristiano. Por eso no tiene sentido estar brincando y hablar en lenguas y caer en cruz en la iglesia si mi casa es un desorden. Es la realidad, hermano. Por eso yo pregunto, ¿cómo está su casa? ¿Cómo anda su casa? ¿Está ordenada su casa? ¿Hay pleitos, contiendas, divisiones? ¿No hay comunicación entre esposos? O sea, no hay un tiempo de hacer un tiempo de lectura bíblica, cada uno en su cuarto, cada uno en lo suyo. ¿Sabe? Dios quiere llenar esta noche tu casa como llenó la casa de Cornelio. Dios quiere llenar tu casa en esta noche como llenó la casa de Cornelio. Dios hoy quiere llenar tu casa como llenó la casa de Cornelio. Él quiere llenar tu casa. Yo no sé si usted está dispuesto a que tu casa sea llena, como fue llena la casa de Cornelio. Si alguien está de acuerdo, escríbame un amén. Dice la Biblia que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estamos en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Amén. El Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó. Diga: sobre mi casa hoy cae la presencia del Espíritu de Dios. Trae la presencia de Dios a tu casa. Llama la presencia de Dios a tu casa. Invita la presencia de Dios a tu casa, hermano. Que podamos convertirnos en gente justa, de buen testimonio. Dice la Biblia que este gentil Cornelio era un varón justo, temeroso de Dios y que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. Había recibido instrucciones de un santo ángel. Había recibido instrucciones de un santo ángel. Como en la casa de Cornelio, hoy Dios quiere visitar la suya. Hoy Dios quiere visitar su casa. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, visita mi casa. Dice la Biblia que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oro para que tu casa sea visitada por el Espíritu Santo. Oro para que tu casa sea llena de la presencia del Espíritu Santo. Oro para que se terminen los pleitos, las divisiones, las contiendas. Oro para que cuando se manifieste el Espíritu Santo ocurran milagros, ocurran sanidades, conversiones, restauración, liberación, sanidad, perdón. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Oro para que sobre su casa se manifieste el Espíritu Santo y que venga un avivamiento en mi casa. Declárelo en el nombre de Jesús. Sobre todas estas personas que escriben su nombre, sobre todos aquellos que escriben su nombre en esta computadora, pongo mis manos sobre esta computadora donde está su nombre, el apellido de su familia, y declaro: aquí levanto mis manos y oro para que seas visitado por el Espíritu Santo. Cosas sobrenaturales van a suceder a partir de hoy en tu casa. Se terminan las contiendas, se termina el resentimiento, la falta de perdón, la depresión, los ataques de ansiedad, las enfermedades, ataques de pánico, resentimientos, odios, muchas cosas que han estado afectando la relación padres e hijos, entre hermanos, entre esposos. Si has estado enojada con tu esposo, si te enojaste con tu esposa, si hoy fue un día de conflicto, vamos, busca a tu esposa, tómale de la mano y oren juntos, que el Espíritu Santo va a romper cadenas, va a podrir yugos. Llamo a la reconciliación, llamo al perdón en este momento. Así como el Espíritu Santo cayó sobre la casa de Cornelio, hoy cae sobre su casa. Oro para que su casa sea llena, sea ministrada tu casa de la presencia del Espíritu de Dios. Esa contienda, esa división y esa competencia y esos celos y envidias se van ahora de tu casa en el nombre de Jesús. A partir de hoy muchas cosas cambian. Cayó la gloria de Dios en la casa de Cornelio.
Dios le mostró una visión a Cornelio. Y así también Dios te mostrará, o te ha mostrado. Yo te he hablado por medio de sueños, por medio de visiones. Recibe hoy lo que Dios te está dando por medio de este humilde siervo. Recibe hoy esta palabra. Oro por ti en el nombre de Jesús, para que recibas al Espíritu Santo, para que seas lleno del Espíritu Santo, para que tu casa sea ministrada, impactada por el poder del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Hecho está. Amén.